Buen día, hermanos. Ha sido una dificultad realmente, como ha sido todos estos días, el poder, hemos tenido dificultades de todo tipo, dificultades de poder vernos, de poder conectarnos personalmente, físicamente, y pues evidentemente conexiones remotas, inalámbricas, virtuales, por internet a distancia, también van a resultar difíciles para nosotros. Pero yo ruego que nuestro buen Dios nos permita poder estar conectados a su palabra. Tal vez sea muy difícil conectarnos físicamente, pero ante Él no va a ser difícil. Así que yo quisiera que iniciáramos por medio de una oración, agradecerle al Señor por el tiempo que nos ha permitido tener, que a pesar de las dificultades Él continúa siendo fiel, que a pesar de las muchas pruebas que podamos estar pasando, nuestro buen Dios soberano continúa siendo el Rey eterno que sostiene nuestras vidas. Vamos a orarle a nuestro Dios y que nos ayude en esta mañana a poder ir a su palabra, escudriñar sus escrituras y descansar en lo que Él nos enseña. Oremos, mis hermanos. Amado Dios y Padre, te doy gracias, Señor, porque tu tierna compañía, Señor, ha sido para con nosotros. Señor, en estos momentos de dificultad, pudiéramos nosotros, Señor, decir que han sido momentos de dulzura, Señor, donde tú has cuidado y has provisto para nosotros, Señor. Cuán poderosa, cuán fiel, Señor, cuán dulce ha sido tu palabra para nosotros en estos tiempos, Señor, en estos momentos de dificultad, de prueba, de crisis en nuestro país, de no saber, Señor, qué acontecerá, de incertidumbre. Señor, una cosa sí es cierta y es que tú continúas siendo fiel y tu palabra sigue siendo ese bálsamo para nuestro ser. Bendito Dios, te rogamos que tú sigas, Señor, dándole y dándonos, Señor, a cada uno de nosotros lo que necesitamos, Señor, como familia, como tus hijos, Señor, que tú nos ayudes, Señor, a continuar siendo y continuando fieles a ti, descansando, Señor, en tu palabra, descansando en tus hermosas promesas y en lo que tú muestras que tú eres, Señor, nuestro Dios soberano, el cual conoce todas nuestras vidas y tiene cuidado de todo, Señor. Te pedimos todo eso en el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén y amén. La angustia, mis hermanos, la angustia es definida de las muchas definiciones que pudiéramos tener. Quisiera traer esta a nuestras mentes ahora, y es el estado de intranquilidad o inquietud muy intensos. Repito, la angustia es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensos, causado especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro. ¿Sí? Es un estado de intranquilidad en medio de una adversidad, no te sientes tranquilo. También pudiera ser sinónimo de la palabra aflicción o de la palabra congoja. Eso produce la angustia, o ese sinónimo de lo que significa la angustia. Evidentemente esto produce estrés, ansiedad, y estas cosas pueden llevar a la depresión. De tal manera que nosotros podemos ver que la angustia es algo tétrico, es algo sumamente paralizante, y a veces pudiéramos decir nosotros, yo no debería sentir angustia, pero lo que vemos en la Escritura es que no es uno ni dos, sino que la inmensa mayoría, o quizás todos los hombres que están en la Escritura, y aún los que Dios usó para escribir las Sagradas Escrituras, aún de esos hombres, Dios les permite experimentar, valga la redundancia, o Dios les permite experimentar, no redundáis nada, angustia. Dios les permite experimentar angustia. Aún el mismo Señor Jesús, momentos antes de Getsemaní, momentos antes de llevado a ser crucificado, Él experimenta una sensación así. Ahora, en medio de la angustia, ¿qué tú y yo vamos a hacer? Es la gran pregunta. ¿Qué vamos a hacer? Y como tiene el título nuestra enseñanza de la mañana de hoy, lo que yo invito y quisiera que todos pudiéramos hacer es que esperáramos en estos tiempos de angustia. De ahí el nombre de nuestra enseñanza, esperando en Dios en tiempos de angustia, tal y como nuestro Señor nos lo enseñó, cuando en ese lugar lo que hizo fue meterse en oración y confiar en que el Padre tenía todo según su voluntad, lo estaba haciendo. Y es lo que yo espero que en esta mañana nosotros pudiéramos examinar juntos. Hay una frase, y escuchen con atención desde cuándo es, desde el año 1981. Dice:
El que no es esquizofrénico en estos días no está pensando con claridad. El que no es esquizofrénico en estos días no está pensando con claridad. Eso lo dice, o fue un artículo de la revista Life en enero de 1981. O sea, hace tantos años, décadas atrás, se estaba diciendo que en esa época quien no se volvía loco realmente no estaba actuando con claridad. ¿Qué se diría entonces de nuestros días? ¿Qué se diría entonces hoy de lo que estamos viviendo? Sí, cualquier persona pudiera desesperarse y entrar en un estado de esquizofrenia o de locura, pero aquellos que esperamos en el Señor no deberíamos estar con esa misma sensación, y si llegamos a experimentar algo, tenemos dónde acudir. Y yo quisiera que este texto pudiera servir a nosotros para eso en esta mañana y también en el resto de días que nosotros vamos a ahondar. Jeremías 14 es el texto que nosotros vamos a estar examinando. Yo voy a estar leyendo en la versión de las Américas para cualquiera que me pueda seguir en la lectura. Jeremías 14. Yo quisiera decir que la situación que está aquí mismo no es una situación exactamente igual a la que estamos viviendo nosotros hoy día. Es una situación muy distinta. Sin embargo, tiene algunas particularidades, algunas cosas que pudiéramos nosotros considerar como cercanas. ¿Qué cosas? Que aunque Dios sigue siendo soberano, que los hombres actuamos de una manera muy similar y que el que es el pueblo de Dios actúa de una forma, el que no es cristiano, el que no es pueblo de Dios, actúa de otra manera, y cómo Dios sigue siendo fiel en medio de todo. Lo que está ocurriendo en el pueblo en esos momentos era una gran sequía, una gran sequía. El pueblo estaba viviendo, o Dios le estaba anunciando de algo que les iba a acontecer, que era una sequía completa, una sequía total, y lo que estas personas iban a actuar en medio de esto y cómo Dios iba a obrar es lo que yo quisiera que nosotros pudiéramos tener como fundamento para nuestras vidas en esta mañana, y como dije ahorita, lo repito, durante el resto de nuestros tiempos. Empieza el Señor hablándole a Jeremías de que algo le va a ocurrir. Le dice lo que vino como palabra del Señor a Jeremías respecto a la sequía. El pueblo de Israel había estado viviendo de espaldas a Dios, había estado viviendo contrario a Dios. Desde generaciones atrás habían ido apartando del Señor, habían vivido siempre teniendo otros dioses, otros ídolos como aquellos donde ellos habían depositado su confianza, y ahora el Señor les iba, por decir una manera, como nosotros la tenemos comúnmente usada esa palabra, Dios le iba a pasar factura del hecho de ellos haberse ido hacia otros dioses. Jeremías entonces llega como ese profeta de Dios que el Señor va a usar para hablarle a su pueblo y decirle lo que les va a acontecer por causa de su desobediencia y de su rebelión contra el Dios que habían jurado ellos seguir. Dios les ha demostrado y les había mostrado que Él había estado con ellos, pero ellos habían seguido renunciando y andando en contrario al Señor, así que el pueblo ahora va a pagar esas consecuencias y el Señor va a usar a Jeremías para ello. Jeremías es este profeta que todos conocen de una manera jocosa y se conoce como el profeta llorón. Y la razón es porque todo el libro de Jeremías y aún un siguiente libro que él escribe, que sigue después de Jeremías, se conoce como las lamentaciones de Jeremías, porque Jeremías se la pasa durante todo el libro lamentando el hecho de que Dios va a juzgar a su pueblo y no va a haber nada que lo impida, porque ante el Dios soberano, ¿quién pudiera impedir tal acción? Así que eso es lo que trata, y parte de ese lamento lo vamos a encontrar de los versículos 2 al 6 en esta situación particular de la sequía. Leo para ustedes, dice la palabra del Señor: de luto está Judá y sus puertas languidecen, están por tierra enlutadas y sube el clamor de Jerusalén. Sus nobles enviaban a sus siervos por agua, iban a las cisternas y no hallaban agua, volvían con sus vasijas vacías, quedaron avergonzados y humillados y se cubrieron la cabeza. El suelo está agrietado, pues no ha habido lluvia sobre la tierra. Los labradores avergonzados se han cubierto la cabeza, porque aún la sierva en el campo ha parido, pero abandona su cría porque no hay hierba. Y los asnos monteses se paran en las alturas desoladas, jadeando por aire como chacales. Desfallecen sus ojos porque no hay vegetación. Ante una calamidad o una situación así, ¿quién no se lamentaría? ¿Quién no estaría sufriendo por estas cosas? Lo cierto es que el pueblo en esos momentos no lo estaba experimentando. El profeta les está anunciando lo que ya pronto les va a acontecer. El único que lo está viviendo es Jeremías. Por eso están sus ayes.
los ayes de Jeremías. Él está lamentándose por esta situación. De luto está Judá, sus puertas languidecen, están por tierra enlutadas y sube el clamor de Jerusalén. Los nobles enviaban a sus siervos a buscar agua y no encontraban nada. A diferencia nuestra, que tenemos un río abundante y que tenemos acueducto, en esta época no existía tal cosa. Lo que existía era que los ríos llegaban porque las lluvias ocurrían en determinado tiempo, alimentaban los ríos, alimentaban lagos, alimentaban ríos subterráneos que tenía estas poblaciones, y lo que hacían estos lugares era que cavaban cisternas, cavaban pozos y luego sacaban el agua que les sirviera para sostenerse. El asunto es que el Señor iba a enviar una sequía, iba a parar la lluvia y no iban a tener ellos cómo tener estos suministros de agua, de modo que cuando llegaran a buscarla a las cisternas se iban a topar con la realidad que ya no había agua. Qué situación tan lamentable. Es tan lamentable así que salen llenos de vergüenza. Luego dice que el suelo está agrietado porque no hay agua, y los labradores, cuando intentan buscar agua para alimentar a las hierbas, a sus cultivos, no van a poder encontrar agua para hacerlo, y por tanto habrá también hambruna sobre la tierra. Eso es lo que produce la ausencia del agua. Tanto así que aún los animales padecerían, y nos muestra una situación terrible donde la sierva, cuando pare a su cría, la deja abandonada porque no tiene nada que darle. Y lo mismo es el asno, que empieza a actuar jadeando como un chacal, como un lobo en la montaña aullando. Así va a estar un asno tratando de buscar aire y desfalleciendo por la circunstancia que está viviendo. Esta es la situación en la que se iba a enfrentar el pueblo de Israel por haber sido necio y actuar en contra del Señor. Y aquí nosotros nos encontramos que, en vista de esta circunstancia, lo que hace el profeta es clamar al Señor, ir en oración al Señor. Y yo quisiera que ese fuera el mismo deseo de nuestro corazón. Lamentamos el hecho de estar encerrados, lamentamos los hechos de que hoy pudiera ser difícil el conseguir alimento, lamentamos el hecho de que aún los trabajos estén en riesgo, lamentamos el hecho de que aún la salud esté en riesgo. Ante tanta situación lamentable, ¿qué es lo que tú y yo hacemos? ¿Orarle al Señor ardientemente? ¿O simplemente lo que hacemos es conectarnos a nuestros smartphones y pasar el tiempo, pasar los días, pasar estos tiempos de cuarentena? ¿Qué hacemos? Nosotros deberíamos ver que la palabra de Dios nos muestra a un hombre que, ante la circunstancia que Dios se le estaba revelando a él lo que hace es clamar al Señor por esto. 7 al 9 dice: aunque nuestras iniquidades testifican contra nosotros, oh Señor, obra por amor de tu nombre. En verdad han sido muchas nuestras apostasías, contra ti hemos pecado, tú, esperanza de Israel, salvador suyo en tiempos de angustia. ¿Por qué has de ser como forastero en la tierra, o como caminante que ha plantado su tienda para pasar la noche? ¿Por qué has de ser como hombre desalentado, como guerrero incapaz de salvar? Sin embargo, tú estás en medio nuestro, Señor, y por tu nombre somos llamados. No nos abandones. Es interesante que lo que primero dice el profeta es reconociendo que él es un hombre pecador y que el pueblo es un pueblo que ha cometido iniquidad contra él, y que esas iniquidades hablan contra Dios, en contra. Y lo que pide él que el Señor obre no es porque sea bueno él y porque el pueblo pudiera llegar a ser bueno. Lo que nos dice en este texto es que por amor de tu nombre, Señor, por amor de tu nombre. Seguramente algunos de ustedes tienen Salmo 23 abierto en sus Biblias, seguramente tendrán algún postal, algún afiche, alguna nota donde dice el Salmo 23: el Señor es mi pastor y nada me faltará, en lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia. ¿Por qué? Por amor a su nombre. Nosotros vemos que lo que Dios hace siempre es para su gloria y por amor a su propio nombre. Y lo mismo es en este caso, cuando el profeta está rogándole al Señor que obre y que no tenga en cuenta las iniquidades, y que pudiera no ser como un extranjero, sino como alguien cercano que Él es. Nosotros llevamos tu nombre, Señor, hazlo por amor a tu nombre. Si nosotros hoy pudiéramos ir al Señor, no tenemos nada que reclamarle. Si fuera por nuestras acciones, por el peso de nuestro pecado, lo que nos está aconteciendo vendría siendo nada. Por nuestros pecados, por nuestra falta ante nuestro Señor. Sin embargo, nosotros encontramos que aún su misericordia sigue siendo suficiente. Pero por amor a su nombre es que rogamos, Señor, por tu misericordia es que rogamos. Y eso es lo que nosotros podemos ver aquí. Ahora, el Señor responde ante esta situación.
Y su respuesta es la siguiente, versículos 10 al 12. Así dice el Señor de este pueblo: como les ha gustado vagar, no han refrenado sus pies. El Señor pues no los acepta. Ahora se acordará Él de su iniquidad y castigará sus pecados. Y el Señor me dijo: no ruegues por el bienestar de este pueblo. Cuando ayunen, no escucharé su clamor. Cuando ofrezcan holocausto y ofrenda de cereal, no los aceptaré, sino que con espada, con hambre y con pestilencia los destruiré. La situación de este pueblo era terrible, porque si ellos aún se arrodillaban, se rendían, le daban al Señor sacrificios, ellos no iban a recibir ninguna respuesta del Señor. El Señor no les iba a quitar esto. Ya el Señor no estaba dispuesto a olvidar sus iniquidades. Él iba a castigar sus pecados. Y vuelvo, insisto, yo no estoy diciendo que esta va a ser nuestra misma situación hoy, pero sí puedo decir que nuestros pecados y los pecados de nuestra nación evidentemente no son ajenos al Señor. Él los conoce. Y si este pueblo tenía un llamado a ir ante el Señor, si este pueblo tenía una razón de salir corriendo ante su Señor, nosotros también tenemos una razón: correr hacia Él. Porque ¿dónde más podríamos ir? Ese es el punto que vamos a ver nosotros al concluir esta enseñanza. ¿Dónde más podríamos esperar? Aunque Dios en este caso había dicho que por más que rogara no lo iba a hacer. De hecho, cuando vamos al capítulo 15, si fuéramos al capítulo 15, en los versículos iniciales el Señor dice: ni aunque Moisés o Samuel intercedieran, yo no voy a cambiar nada. Recordarán ustedes que ambos tienen episodios donde ruegan al Señor para que Él no envíe lo que ya Dios estaba dispuesto a hacer por un pueblo que había estado actuando contrario al Señor. Y al estos hombres interceder, el Señor no hace lo que dice la Escritura que estaba dispuesto a hacer. Pero dice el Señor: ni que aún estos hombres que han servido como intercesores en la antigüedad lo hicieran, yo no voy a cambiar lo que ya yo he dicho. El Señor lo había determinado. Dios ya había decidido: este pueblo sería arrasado y no habría nada que nadie pudiera hacer para evitarlo. El profeta sabe algo, y es lo que nosotros debemos tener como confianza, y es que si el pueblo se arrepiente y se vuelve de sus caminos, el Señor los perdona. Pero este pueblo estaba siendo engañado. El problema es que este pueblo no esperaba de que algo malo le aconteciera, y la razón es la que dice inmediatamente el profeta Jeremías en los siguientes versículos. Dice: yo dije, Señor Dios, he aquí los profetas les dicen: no veréis espada, ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar. Entonces el Señor me dijo: mentira profetizan los profetas en mi nombre. Yo no los he enviado, ni les he dado órdenes, ni les he hablado. Visión falsa, adivinación, vanidad y engaño de sus corazones, ellos os profetizan. Al comienzo de este año y finalizando el año 2019, escuchamos a muchos decir que este año iba a ser el año de la visión perfecta, que este iba a ser el año de la multiplicación, que este iba a ser el año de la bendición, donde la harina jamás escasearía, donde las dificultades no llegarían. Y ante esas enseñanzas, ¿qué podríamos nosotros decir? Ante estas falsas muestras de bendición que nos fueron proclamadas o que fueron proclamadas en muchos lugares, a ti, amigo, que quizás estás ante nuestra audiencia el día de hoy y que tal vez a ti te fue enseñado algo así, ¿qué tú dirás ante ellos? ¿Qué tú harás? No hay peor error, como dijo alguien una vez, que creer que eres cristiano cuando no lo eres. Es doloroso ver que la gente está siendo engañada y nosotros, o yo en este caso, no puedo decir algo contrario, mi amigo. Yo no puedo simplemente sentarme aquí y cuando yo sé que mucha gente ha estado diciendo o ha estado enseñando estas falsedades, simplemente decir: no pasa nada. Hay dolor en el pueblo y mucho dolor en las personas porque dicen: Dios me dijo algo y no me lo ha cumplido, cuando tal vez no era la palabra de Dios lo que se estaba citando. Deberíamos nosotros considerar y saber que muchos han estado engañando a las personas con visiones falsas, con adivinaciones, con vanidades, con engaños. Algunos hasta se atrevieron a decir que el virus no iba a entrar en determinados lugares, y hoy vemos que en toda parte del mundo el virus está haciendo estragos. Así que ¿dónde quedan las palabras de estos hombres engañadores y mentirosos?
quedan en el suelo, quedan en el piso. Nosotros vemos que ante estas palabras el profeta se duele y dice: ah, Señor Dios, he aquí los profetas les dicen: no veréis espada ni tendréis hambre, sino que os daré paz verdadera en este lugar. Los profetas estaban diciendo esto. Por eso cuando Jeremías hablaba de lo que venía verdaderamente de parte de Dios, la gente le dice: yo no te voy a escuchar a ti, ya yo tengo quien me diga las cosas que yo quiero escuchar, quien me augure, a ti no te quiero escuchar. Pero la razón por la cual el profeta se duele, y debería ser la nuestra hoy, es porque muchos de esos engañados no conocen al Dios soberano y prefieren decir: Dios no actuaría de esa manera. En alguna ocasión, o de manera precisa, leyendo en un libro escrito por Jerry Bridges, Confiando en Dios aunque la vida duela, él menciona que en una ocasión un hombre sale a predicar el evangelio junto con su hijo, y cuando sale, el avión donde iba cae al piso y termina muriendo todas las personas, cae a tierra y termina muriendo todas las personas. Cuando la mujer, la esposa, viuda ahora y madre que ha perdido a su hijo, está en el funeral, un amigo cercano de la familia se le acerca y en las palabras, intentando traer consuelo a esta mujer, le dice: si de algo podemos estar seguros es que Dios no tiene nada que ver con esto. En un intento por tratar de hacer sentir que Dios no es culpable de las cosas malas o que Dios no tiene responsabilidad de estas cosas, este hombre dijo este asunto. Pero resulta que cuando Dios dice en su palabra, en Mateo 10:29, cuando Dios dice que ni un pajarillo cae a tierra, nosotros decimos amén. Pero cuando un avión cae a tierra, nosotros decimos: eso no pudo ser Dios. ¿Y por qué, si Dios toma la responsabilidad de todos los hechos que ocurren en la tierra, por qué nosotros tendríamos que decir lo contrario si eso no es lo que dice su palabra? Esta es una situación difícil. ¿Y qué responde Dios ante esos profetas y ante la situación? Dios se hace cargo. Dios no dice: esto fue producto del azar y se escapó de mis manos. No, Dios dice: yo estoy en control de todo lo que ocurre en este universo. Lo que nosotros tendríamos que decir es: yo no sé por qué Dios tomó esta determinación, pero lo que sí sé que dice la palabra es que es bueno, es agradable y es perfecto. También dice la palabra que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo amamos. Aunque yo no entienda por qué están sucediendo las cosas, eso lo podemos decir porque es el testimonio que nos da la palabra del Señor. Versículos 15 al 17 es la respuesta de Dios ante este asunto de los falsos profetas y también a lo que va a hacer al pueblo en esta situación particular. Por tanto, así dice el Señor: en cuanto a los profetas que profetizan en mi nombre sin que yo los haya enviado, y que dicen: no habrá espada ni hambre en esta tierra, a espada y de hambre esos profetas perecerán. También el pueblo a quien profetizan estará tirado por las calles de Jerusalén a causa del hambre y de la espada. No habrá quien los entierre a ellos, ni a sus mujeres, ni a sus hijos, ni a sus hijas, pues derramaré sobre ellos su maldad. Vuelvo y digo, yo no estoy citando que esta situación tan particular sea idéntica y así es como Dios vaya a terminar actuando en medio nuestro. Pero lo que sí podemos decir es que este Dios es soberano y Él está en control de todas las circunstancias. Y cuando suceden circunstancias difíciles, vemos a un Dios que las permite, porque el pecado de este pueblo es lo que ha causado esta consecuencia. Por ende, podemos ver al Dios soberano que sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en medio de las dificultades, Él sigue siendo Dios. Eso sí lo podemos asegurar. No podemos asegurar que eso que dice este texto le vaya a ocurrir a aquellos que son falsos. Literalmente no, pero sí encontramos en la Escritura muchos testimonios de lo que le ocurriría a aquellos que se presentan enseñando y diciendo cosas que Dios no ha dicho. Eso sí que lo podemos nosotros asegurar. Sin embargo, cualquiera pudiera pensar: pero entonces Dios es malo y se deleita en hacer estas cosas malas, cuando no es así. Dios le permite a que el profeta experimente lo que Dios experimenta cuando le dice: y les dirás esta palabra. Versículos 17 al 18. Y les dirás esta palabra: viertan lágrimas mis ojos noche y día, y no cesen, porque de gran quebranto ha sido quebrantada la virgen hija de mi pueblo, de una dolorosa herida muy grave. Si salgo al campo, he aquí muertos a espada, y si entro en la ciudad, he aquí enfermedades por el hambre, porque tanto el profeta como el sacerdote andan errantes en una tierra que no conocen. Mis hermanos, los que habían traído este mal, aunque el Dios soberano sigue obrando en esta situación, había sido el pueblo al andar o actuar en contra del Señor. Y ahora nosotros nos encontramos que esta situación es sumamente dolorosa.
Y el Señor no quería que el pueblo viviera por esta circunstancia, pero sus pecados lo han llevado. Y él tenía que pagar esta consecuencia. Y lo que expresa el Señor es un dolor tremendo por esta situación. Hace que el profeta la pueda experimentar. Y el duro trabajo de los profetas y sacerdotes en ese día sería ver cómo el pueblo está pagando consecuencias a causa de su pecado. Y ahora la tierra es desconocida para ellos. Un lugar donde antes era un pueblo que debía clamar al Señor, se había convertido en un lugar contrario a lo que el Señor esperaba. Al mismo tiempo de hoy, en medio de esta situación, los hombres deberían volcarse en adoración al Señor, y lo que vemos son hombres yéndose a seguir deleitándose en sus propios caprichos, en sus propios pecados. Anunciaban la verdad de Dios, estos profetas, estos sacerdotes, y la gente no les escuchaba. Y la razón es porque ellos ya habían tenido profetas que les habían anunciado otras cosas. Cuán difícil es para un hombre escuchar acerca de un Dios soberano que hace todo conforme a su voluntad, cuando le han enseñado todo el tiempo a un Dios que es esclavo de sus palabras, haciendo todo conforme a lo que decretan ellos en sus palabras. Cuán doloroso es esto, y es duro, y debíamos de ser nosotros ayes contra estas cosas. Pero hay una manera particular que hace el profeta ante esto, y es ir hacia el Señor una vez más en oración, clamar al Señor en medio de esto. Versículos 19 al 21 nos dice: ¿Has desechado por completo a Judá, o aborrecido tu alma, Sión? ¿Por qué nos has herido sin que haya curación? Nosotros esperábamos paz y no hubo bien alguno, tiempo de curación y aquí terror. Reconocemos, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. No nos desprecies por amor a tu nombre. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, no anules tu pacto con nosotros. Qué tremenda oración cargada de muchas cosas. Y simplemente para examinarla de manera un tanto rápido, es que lo primero que hace el profeta es rogar al Señor para que intervenga y sane su lugar. Señor, nos has dejado sin sanidad. ¿Por qué nos has herido sin que haya curación? Sin que haya sanidad, lo dice otra versión, y recordaremos nosotros que en Primera de Crónicas 7:14 la Escritura nos dice que si mi pueblo se humilla, si mi pueblo que lleva mi nombre se humilla y ora, yo les escucharé desde los cielos y les sanaré su tierra. Y esa expresión de sanar su tierra es porque cuando hay tanta dificultad, lo que nosotros vemos es como una tierra herida, como utilizaría en Romanos el apóstol Pablo, diciendo que la tierra gime por la manifestación de los hijos de Dios, está esperando de que algo ocurra, de que haya una sanidad. Y es lo mismo que está clamando aquí el profeta: Señor, ¿nos vas a dejar sin sanidad? Oh Señor, luego cuando él dice, él entiende que la razón y la causa de todas estas cosas es el pecado del pueblo. Esperábamos paz y no hubo bien alguno, tiempo de curación y aquí terror. Reconocemos, versículo 20, oh Señor, nuestra impiedad, la iniquidad de nuestros padres, pues hemos pecado contra ti. Y aquí hago un apunte muy particular. Hermano, yo sé que nosotros estamos en nuestras casas y que estamos tomando medidas para permanecer, pero nuestra lucha con el pecado no ha terminado. Mientras tengamos los pies en este mundo caído, vamos a seguir luchando con el pecado, y lo más seguro es que vamos a pecar. No ha terminado nuestra lucha. Hemos tomado medidas contra este virus, pero contra el del pecado ya ha sido pagado el precio por Jesucristo, pero aún estamos batallando contra él. Tenemos la victoria asegurada, pero tenemos que recordarnos que va a hacerse todo lo posible para que nosotros caigamos por parte del enemigo. Y nosotros tenemos que seguir recordándonos que nuestra lucha, aún en medio de esta, también hay una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra huestes. Podemos nosotros decir, mis hermanos, sin temor a equivocarnos, que nosotros deberíamos seguir sabiendo que nuestra lucha contra el pecado sigue estando vigente. No podemos dejar a un lado y decir, ya ha pasado. Todas estas cosas siguen estando allí. Pero continuando con lo que nos dice el texto, es: no nos desprecies, oh Señor, por amor a tu nombre. No deshonres el trono de tu gloria. Acuérdate, no anules tu pacto. Todo lo que el Señor pudiera hacer por nosotros es por amor a su nombre. Y eso debería ser causa para nosotros de gozo. Que no depende de nosotros, depende de Dios. Depende de su afecto, depende de su voluntad, depende de su soberanía, depende de su propia gloria, no de la nuestra. Eso debe traer a nosotros confianza, eso debe traer a nosotros descanso en medio de tanta aflicción, de tanta lucha.
¿Qué deberíamos hacer nosotros ante esto? Bueno, el profeta ha de responder estas cosas por medio de 3 preguntas. 3 preguntas que en cierto sentido son retóricas, porque la respuesta está allí mismo en las preguntas. La primera pregunta que él hace en la versión mía está formulada de manera de pregunta es: ¿hay entre los ídolos de las naciones alguno que haga llover? ¿Hay entre los ídolos de las naciones alguno que haga llover? Recuerden, el problema de estas personas era la sequía. Ahora, ¿qué es lo que necesitan ellos para solucionar el problema? Lluvia. Ahora, ¿hay entre los ídolos de todas esas naciones alguno que haga llover? Por supuesto que no. Y nosotros pudiéramos decir, nosotros hoy no tenemos ídolos. Claro que sí pudiéramos estar batallando con ídolos. No, ídolo no es un elemento de madera que se talla y que tú lo pones en la mitad de tu sala para adorarlo, o un cuadro de alguna persona específica que pones para adorarlo. Un ídolo va más allá de eso. Un ídolo es todo aquello en lo que tú pones tu confianza y que si no lo tienes hoy, sufres. Todo aquello que no sea Dios y que tú pones tu confianza en ello y que al no tenerlo sufres, eso es un ídolo. Por ejemplo, el hecho de no salir y de distraerte y de estar pasándola a gusto en la calle pudiera convertirse en un ídolo. El dinero, sabiendo que pudiera darte cierta tranquilidad y que te pudiera dar seguridad, hoy al no tenerlo y estás sufriendo por él, puede ser un ídolo. Si de algo podemos estar seguros es que aquellos que tienen mayor dinero, sí, tal vez están pasando la cuarentena en una casa mucho más amplia y teniendo mucho más cosas para distraerse. Pero lo cierto es que si esta calamidad fuera aún mayor, el dinero no podría evitarla. El dinero no podría hacer nada para poder evitarla. Ese ídolo se muestra y se da cuenta uno que realmente no puede salvar. Algunas personas han puesto su deleite y toda su vida en el trabajo y han creado empresas y hoy por hoy sus empresas tienen que cerrar. Han puesto toda su confianza y su seguridad en estos negocios y hoy, al no estar produciendo nada, su seguridad se ve afectada y no hay claridad en el horizonte. Se dan cuenta hoy que esa seguridad en eso no era completa. Ese ídolo falló y lo que él prometía evidentemente también. Y así pudiéramos ahondar en muchas más cosas, en aquellos que ponen todo el deleite de su vida en el sexo, en el salir, en rumbear y cosas por el estilo. Hoy que no pueden hacerlo y que no pueden tenerlo, hoy sufren. ¿Por qué? Porque ese ídolo no puede satisfacer a plenitud la necesidad verdadera de un corazón en el cual está la eternidad. En un corazón que está deseoso de ser llenado por algo que no simplemente se llena con cosas vanas y temporales. Es necesario que nosotros seamos convictos y correr y acudir ante aquel Dios soberano, poderoso y eterno que puede realmente salvar. Pero aún hay otro tipo de personas que pudieran preguntarse, y es la pregunta que hace el profeta: ¿o pueden los cielos solos dar lluvia? Es decir, las nubes solas por sí solas pueden dar lluvia. Si estamos en una sequía, ¿las lluvias por sí solas pudieran hacerlo? Claramente no. Pero nosotros hoy vemos que hay muchas personas que quieren negar la verdad del Señor y prefieren confiar en que todo este mundo se hizo por sí mismo, que todo este mundo en un momento empezó por medio de una explosión o vaya a saberse por qué medio, y simplemente por millones y millones de años fue cambiando de forma hasta tener todo lo que tenemos hoy, y que por sí solo de repente este virus sale y ahora ante este virus todos corren despavoridos, no confiando en la madre naturaleza, sino buscando la confianza ahora en los científicos que hayan de producir una cura para esto. Entonces, ¿qué pasó con ese ídolo? ¿Qué pasó con la confianza en la naturaleza? ¿Qué pasó con la confianza en que los cielos mismos pudieran dar lluvia? En que la misma naturaleza pudiera crear y sostener a su misma creación. También se cae ese asunto. Aquellos que creen en estas cosas hoy se ven con que su fe en la naturaleza no tiene sentido. Creer que solo la naturaleza puede tenerlo o tiene el control por sí misma no es realmente algo racional. Lo vemos diciendo, la naturaleza está en control, pero ante las adversidades ya no está tan en control. Amigo, eso no va a sostener tu vida. Simplemente irte en negativa y en contra de Dios, simplemente porque no parezca tan racional, realmente es irracional. Realmente es irracional. Dios ha mostrado ser el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios estableció un día a su pueblo que le creyera en él y nunca su pueblo iba a caer. Pero también les digo, el día que lo hagas vas a terminar pagando consecuencias. Y por esa razón fue que ocurrió. Dios permaneció siendo fiel a lo que había dicho en su palabra.
Y por eso podemos estar seguros que lo que dice su palabra, Él continuará haciéndolo fiel. Por eso es que el profeta va a terminar preguntando, ¿no eres tú, oh Señor, nuestro Dios? ¿A dónde más podríamos acudir, Señor? Deberíamos decir esto nosotros y sostenerlo con veracidad. Deberíamos no solamente decir, creo en ti, Señor, en los momentos donde aparentemente no hay tanto mal, y en los momentos difíciles también sostenerlo. Deberíamos nosotros poder reconocer eso, saber, una vez más lo recuerdo, lo que dice Mateo 10:29, que no cae un pajarillo a tierra sin que sea la voluntad del Señor. No cae. Nada podría ocurrir en este mundo sin que el Señor soberano tenga el control de ello. Por eso termina diciendo el profeta, en ti pues esperamos, porque tú has hecho todas estas cosas. En ti, Señor, nosotros esperamos. ¿A dónde más podríamos ir? ¿A dónde más nosotros pudiéramos acudir, mis hermanos? Nosotros deberíamos sostener nuestra convicción. Es hora de que nosotros articulemos nuestra fe abstracta a que pase a una fe tangible. Una fe que no solamente esté depositada en la palabra fe, decir yo creo en Dios, sino que ahora en estos momentos nuestra fe sea totalmente completa. Confío en que el Señor soberano está actuando, aunque yo no entienda lo que está sucediendo a mi alrededor. Esa era la confianza que tenía el profeta. Por eso él ora, Señor, en ti esperamos porque tú has hecho todas estas cosas. Lo que vas a hacer, Señor, esperamos. Y confiamos, Señor, en que tú tienes el control. Es este mismo profeta el que en el otro libro que se le acude a que son sus palabras en Lamentaciones, este profeta ha de expresar lo siguiente, y es un texto muy conocido por nosotros. Lo citamos constantemente, parecería que es de otra persona, pero es de este mismo profeta. Es de este mismo profeta. Yo quisiera que leyéramos lo que dice Lamentaciones 3, del 19 al 26. Es esta misma confianza a la que este profeta nos invita a nosotros a tener, que aun cuando el Señor soberano está actuando en medio, nosotros confiamos en que Él sigue teniendo el control. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. El profeta reconoce que esperar en el Señor es lo mejor que podemos hacer nosotros en tiempos de angustia. Cuando nosotros pensamos en lo desesperante que es una situación, nada podríamos nosotros hacer. Pero si nosotros confiamos en aquel que está por encima de todas estas cosas, aunque el ajenjo y la hiel, aunque la aflicción y el abatimiento sean nuestro pan de cada día, nosotros debemos tener memoria, recordarnos que por su misericordia no hemos sido consumidos, estamos siendo sostenidos por su misericordia y que cada mañana se renuevan para nosotros su misericordia por su fidelidad. Grande es su fidelidad. Podemos nosotros, mis hermanos, y vale la pena seguir descansando y esperando en este Señor. Hermano mío, en 1981 se dijo, la cita que hacía al principio, que no pensábamos con claridad si no nos volvíamos locos ante la situación que se vivía. Hoy de nuestros tiempos podríamos decir exactamente lo mismo. No estamos actuando con claridad si ante esta adversidad las personas no se desesperan y se vuelven locas. Y la razón, mis hermanos, por la que nosotros a esas palabras no deberíamos considerarlas como que son completas, sino que al contrario, en medio de la desesperación y angustia, en medio de la locura que pudiera esto desatar, nosotros mantenemos la cordura, es porque en medio de la angustia tenemos un Dios en el cual esperar y confiar. Esa es la única razón. De manera, mis hermanos, que yo te puedo decir que mantengas la calma en que el Dios soberano sigue estando en control, que aunque todo a tu alrededor, ante tu panorama sea oscuro, nosotros podamos seguir recordándonos que Él sigue siendo nuestra luz. Ve y refúgiate, hermano mío, bajo sus alas y encuentra consuelo junto a Él. Si has pecado, Él promete perdonarte si te presentas ante Él arrepentido, y Él promete darte su gracia
gracia en abundancia para el momento de tu mayor necesidad. Ve a Cristo. Oremos juntos al Señor sabiendo que en Él podemos encontrar ese consuelo que necesitamos. Igual, mi amigo, tú también que estás acá sin Cristo. Tú también puedes recibir perdón de tus pecados si vas y rindes tu vida de pecado. Si te arrepientes. Tú te has dado cuenta que esos ídolos en los cuales tú confiabas nunca te han brindado y ahora mismo no te brindan ninguna confianza. No te brindan seguridad. Ahora mismo tú no tienes ningún fiel fundamento, ninguna seguridad total en que ellos te puedan salvar. Más bien lo que pudieras experimentar es incertidumbre y angustia. Pero en cambio en el Señor tú encuentras lo contrario. Por eso te invito a que dejes ya tus ídolos, a que vayas a Cristo y reconozcas que necesitas de Él, que Él perdona tus pecados y tú te presentas ante Él arrepentido de tu vida de pecado, de tu vida de incredulidad, de tu vida de desprecio a Él, y que por su palabra tú vayas convencido de la necesidad que tienes de Él. Él perdonará tus transgresiones si tú vas en esa actitud ante Él y hará de ti una nueva creación. Ve a Cristo, mi amigo. Ve ahora. Oremos. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu dirección y compañía, Señor, para con nosotros en esta mañana, Señor. Bendito Dios, a pesar de las dificultades y de cuánta lucha pudiéramos haber tenido, Señor, para poder escudriñar juntos tu palabra, oh Dios, seguimos confiando y descansando, Señor, en el hecho de que tú eres el Dios soberano que tiene control de todas las cosas, Señor. Yo te pido, bendito Dios, que aquí nosotros viendo ejemplos de las personas y donde depositan sus confianzas, tú pudieras, Señor, acercarnos realmente a tener confianza verdadera en ti y en tu palabra. Señor, a aquellos que piensan que nunca nada malo les vaya a pasar porque un falso profeta les declaró, Señor, de que nunca le iba a pasar nada malo, Señor, hazles ver, Dios, lo engañados que pudieran estar y que corran, Señor, a los brazos seguros, Señor, que encontramos en tu palabra. Bendito Dios, cimenta sus vidas, es nuestro ruego en tu preciosa palabra. Al igual, Señor, que aquellos hombres que han depositado su confianza en ídolos vanos, en ídolos que para nada salvan, en ídolos que para nada tienen poder de asegurar nuestras vidas. Oh Señor, te rogamos que tú, Dios, por medio de tu palabra, por medio de la predicación fiel de tu palabra, oh Señor, los atraigas a ti, Señor, y les convenzas de pecado, justicia y de juicio. Que, Señor, ellos dejen atrás, Señor, sus falsas creencias, sus falsas adoraciones a estos dioses falsos, y puedan, Señor, descansar en ti. Aún, Señor, aquellos, sobre todo aquellos, Señor, que están en personales de la salud o de la ciencia, Señor, que siempre han puesto su confianza, Señor, en lo que la ciencia les dice y han hecho, Señor, de la naturaleza sin darse cuenta un ídolo. Señor, hoy nos damos cuenta que la ciencia en sí misma no puede salvar, que pudiera hacer esfuerzo, Señor, por conseguir aletargar, Señor, las cosas. Aún si consiguieran, Señor, la vacuna, no pudieron salvar a aquellos que ya han muerto. Pero en cambio, Señor, en ti encontramos propósitos y encontramos salvación. Y aún aquellos que hayan muerto y que hayan depositado su confianza en ti, serán salvos para siempre. Eso no nos da la ciencia, Señor. La naturaleza, Señor, o lo naturalista termina aquí, Dios, en este mundo. Pero aquellos que confían en el Dios eterno permanecerán para siempre. Te rogamos, bendito Dios, que tú obres también en estas personas y que también sostengan la vida de aquellos que estamos confiados en ti, Señor, y que descansamos en ti y en lo que en tu palabra tú dices de nosotros. Señor soberano, tú eres nuestro Dios bueno y descansamos en tu verdad. Te damos gracias y en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo oramos. Amén. Mis amados amigos, hermanos, hemos llegado al fin de esta transmisión. Y el único ruego y el único deseo que está en mi corazón ahora al terminar es que pudiéramos meditar juntos en lo que hemos aprendido en su palabra y que pudiéramos solamente descansar en que Él tiene cuidado de todos nosotros a pesar de que veamos a nuestro alrededor dificultades. El Señor les bendiga y será hasta una próxima ocasión.